eh, de la parte de enfermedades autoinmunes. Siempre hemos ido por la parte más general, digamos, lo más facilita, y después entramos a algo un poco más complicado, ¿no? Entonces, dentro de las enfermedades autoinmunes, hemos visto que hay las que afectan a un órgano y las que afectan a varios órganos y las que afectan en general, ¿no? Hemos visto eso. Y la base patogénica de una enfermedad autoinmunitaria, pues es simplemente la pérdida de la tolerancia, ¿no? Entonces, ¿dónde estábamos? Aquí. ¿Dónde está? Dentro de las enfermedades autoinmunitarias, el prototipo, obviamente, o sea, el que más conocemos, el más frecuente es el lupus eritematoso sistémico. Aquí, como ya habíamos dicho en la anterior clase, vamos a encontrar anticuerpos contra el DNA, puede ser contra proteínas histonas o no histonas, pero habíamos dicho que el encontrar estos autoanticuerpos no diagnostica una enfermedad autoinmune. Eso hemos quedado bien claro en la anterior clase. Estos autoanticuerpos se depositan y generan inflamación, y entonces al producir inflamación en los vasos sanguíneos en especial, pueden producir isquemia. Un anticuerpo se puede unir directamente al antígeno y puede producir un daño directo. Entonces, en el lupus, no solo el mecanismo de lesiones, que es un anticuerpo que destruye específicamente un tejido, sino que también pueden depositarse en los vasos sanguíneos y producir lesión por isquemia. Eso en relación a la patogenia. Pero si se fijan, la patogenia que hemos visto genérica de las enfermedades autoinmunitarias nos dice lo mismo. Mecanismo de lesión directa y mecanismo de lesión indirecta, que sería, en general, el mecanismo de lesión indirecta sería por alteración de los vasos sanguíneos, y si se alteran los vasos sanguíneos, se puede producir una trombosis y una isquemia. Principal, o sea, es sistémico, pero habíamos dicho que afecta mucho más al riñón, y por eso le llueve sobre mojado, porque el riñón puede darse también un otro mecanismo de lesión, que es una hipersensibilidad tipo 3, ¿no? Mediada por inmunocomplejos. Ahora, por eso es que lo checamos al paciente con lupus para ver si está yendo bien o mal, con pruebas frecuentemente que involucran al riñón, porque generalmente afectan al riñón. Entonces, vale desde una urea, una creatinina, para estarnos dando cuenta cómo anda nuestros niveles de inmunosupresión o inmunomodulación, o sea, nuestros tratamientos para ver, para así evaluar si estamos siendo bien y si estamos siendo mal. Básicamente son los corticoides los que usamos, pero ya hemos visto que podemos elegir algunos más específicos, que son los MAP, los MAB, los medicamentos terminados en MAP, monoantibody, rituximab, un anti-CD20, que ya habíamos hablado. Los autoanticuerpos pueden ir contra glóbulos rojos, plaquetas, leucocitos. Eso sí puede producir, curiosamente y paradójicamente realmente, ahora sí se aplica el término, una citopenia. Es decir, que puede haber autoanticuerpos que destruyen tus propios leucocitos, y por eso tienes bajos niveles de inmunidad. Pero a la vez eso paradójicamente te ayuda, porque como ya no tiene, o sea, el paciente ya no tiene tantos leucocitos que producen autoanticuerpos, entonces mejora, es paradójico eso, ¿no? También habíamos visto que puede estimularse en un mecanismo de lesión, una patogenia por la luz ultravioleta. Esto da apoptosis y esto expone el DNA, y entonces esto produce autoanticuerpos. Y eso puede no directamente dar una enfermedad inmunitaria, sino predisponerla, ¿no? Es diferente a decir que es la causa. Además, inducen a que los queratinocitos produzcan interleucina 1, y ya saben que tiene un chingo de cosas que hace la interleucina 1. Es sumamente importante que se aprenda de memoria lo que hace la interleucina 1, la 6, la 17, la interleucina 12, el factor necrostumoral y el interferón gamma. Así, fija que eso es importantísimo. Ahora, cuando hablamos ya de signosintomatología,
Podemos tener una destrucción, como hemos visto, de plaquetas por anticuerpos que van contra plaquetas. Esto se da a través de una opsonización y el macrófago entonces es el que elimina generalmente en los sinusoides esplénicos, en el vaso, ¿no? Entonces podemos tener una plaquetopenia idiopática, así se llama, y ahora inmunitaria, digamos. Ahí a lo largo de los años ha ido cambiando el nombre, antes era idiopática, ahora a lo mejor le ponemos inmunitaria, eh, pero como hemos visto, como si va a las plaquetas, entonces te da baja de plaquetas, lo que puede producir sangrados, hemorragias, choques hipovolémicos, etc. También se menciona que puede darse un síndrome, conjunto de signos y síntomas característicos, pero que pueden tener varias etiologías, ¿no? Síntoma o signo, un síndrome antifosfolipídico. ¿Esto qué implica? Que un contra proteínas de unión de las membranas, ¿no? Entonces, el síndrome antifosfolipídico, o sea, acuérdense que los fosfolípidos son parte de las membranas plasmáticas, ¿no ven? Entonces, eso es importante tomarlo en cuenta. A ver, está, ya. Entonces, cuando involucran vasos sanguíneos, el otro mecanismo de lesión que habíamos dicho puede producir lesión endotelial y eso produce isquemia porque puede producir trombosis, ¿no ve? Puede afectar tanto arterias como venas y esto es una causa frecuente de abortos, también de isquemia cerebral u ocular. O sea, no es raro que un paciente con lupus eritematoso tenga historia de frecuentes abortos o también puede producirse ACVs, accidentes cerebrovasculares, ¿no? O también ceguera. Pero ojo con esto, no es que tienes anticuerpos contra tu placenta o contra tu cerebro o contra tu ojo, no, es una lesión secundaria eh, por trombosis, ¿no? Ahora, también, y no se menciona mucho, no le tiramos mucha bola, un paciente con lupus eritematoso sistémico puede tener manifestaciones neuropsiquiátricas. Los anticuerpos pueden atravesar la barrera hematoencefálica y puede dar al paciente psicosis, trastornos de disfunción cognitiva, convulsiones. Entonces, muchas veces no le tiramos bola, pero el paciente debuta con esto y no bla, 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 no, sino que el paciente puede venir con psicosis o puede decirme una persona joven y tiene trastornos se le olvidan cosas, tipo Alzheimer, juvenil, que estamos queriendo ver qué es, o de plano empieza con cuadros convulsivos y nosotros pensamos, debe ser una neurocisticercosis porque con quistes calcificados en el cerebro y sin embargo, desde el principio era una enfermedad autoinmune, un lupus eritematoso sistémico. Entonces, dentro de la sintomatología, por favor, tomar en cuenta esto, la parte neuropsiquiátrica. Como les digo, es bien importante entender esta patología porque una de cada 2.500 o una de 700 en edad fértil. O sea, es frecuente. Una de cada 2.500 personas puede llegar a tener. Esto son estadísticas, pero gringas, ¿ya? Entonces, y se reduce obviamente, pero es más frecuente siempre en la edad fértil. Generalmente picos 17 a 55 años. Obviamente que es más frecuente en mujeres, aquí está mal, al revés es esto, que es XX, XY, ¿no? Es 9 a 1. O sea, quiere decir que es muy poco probable que encuentres un paciente hombre con lupus, porque es 9 a 1, es altísimo. Pero posmenopausia o en la infancia
esto es similar, o sea, es X, ya otra vez aquí está mal, o sea, es X, no, aquí está bien, sí está bien, entonces es 2-1. Lo que habíamos dicho en la anterior clase, ¿no? Entonces nos da pistas, decimos, por ahí debe ser en el cromosoma X o debe ser por hormonas, pero no está muy clara esa situación. 2 a 3 veces más frecuente en raza negra. Generalmente debuta a los 20 o 30 años. Y 20% más probabilidad tiene un pariente de alguien que tiene una enfermedad autoinmune. Es decir, si tiene un Sjögren, tiene otra enfermedad. Por eso es que es importante a la hora de la historia clínica preguntar estos datos, porque si hay un paciente, un familiar, si es mujer, si tiene 20 y tantos años, si tiene abortos a repetición sin causa aparente, tiene un pariente más que tiene una enfermedad inmune, que no necesariamente tiene que ser el lupus eritematoso sistémico, pucha, ya es demasiado sugestivo y sí tenemos la obligación de descartar un lupus. Obviamente le vamos a hacer autoanticuerpos, o sea, ANCA, ANA, y con eso más nos apoya mucho más a que pueda ser una enfermedad autoinmune. Ahora, algo que sí es bien importante e interesante que ustedes conozcan es que cuando yo estoy sospechando de una enfermedad autoinmune, pero no estoy totalmente seguro, puedo hacer una prueba terapéutica diagnóstica. ¿Qué significará eso de la prueba terapéutica diagnóstica? Como es alguien tiene idea, una prueba terapéutica diagnóstica. ¿Qué significará eso? Prueba terapéutica diagnóstica. ¿Alguna idea? Exacto. Bien, María. Pero es un poco peligroso. O sea, hay que estar bien apoyados porque la prueba terapéutica va a ser meterle bolos fregaditos, así altísimo, de altas concentraciones de corticoides o de inmunosupresores. Entonces, si resulta que después era otra cosa infecciosa, pucha, nos hemos metido en Honduras, ¿no? Entonces hemos dicho que hasta las 18:10 vamos a admitir, después ya no. Entonces, esa prueba diagnóstica terapéutica tenemos que estar muy casi seguros de que es esto o que no le vamos a producir un daño adicional al paciente. Entonces le damos sus bolos de corticoides y maravillosamente mejora rápidamente. Esa es la única ventaja, digamos, de esto, que ya diagnosticas porque le has dado un tratamiento y rapidito te da. De hecho, yo creo que esa merece ser este, yo creo, ahí, ¿dónde está? Una pregunta de examen. A ver, ¿dónde está? Abrir reciente preguntas. Sí, vamos a poner prueba diagnóstica terapéutica lupus. Bueno, entonces, eso puede empujar más a que nosotros ya tengamos el diagnóstico ya confirmado, ¿no? Con una prueba diagnóstica terapéutica. A ver, no, ya hemos hablado varias veces que el tener laboratorios positivos no son diagnósticos, ¿no? Entonces, hay anticuerpos, algunos autoanticuerpos, el SM, que es el SMIT, que es más específica que los otros autoanticuerpos. O sea, esto puede ser una trampa en un examen de residencia. O sea, te dicen, y de hecho le pondremos, bueno, es que no es una trampa, sino, o sea, es algo que te pasa en la vida real, digamos, ¿no? Vamos a hablar del anticuerpo SM, ahí no está.
Porque podríamos poner un caso clínico donde es el anticuerpo, autoanticuerpo que, eh, diagnóstico, el autoanticuerpo que te está dando, eh, que es muy específico, o sea, casi diagnóstico. Espérenme un minutito porque me están llamando de la emergencia del gasto y tal vez debe ser algo importante. Hola, hola doctor. Dígame, dígame, doctor. Ya, pero al que tiene que hacer interconsultas, pero está, es que pero ya saben quién es, porque está ahí, está el rol y hay que llamarle, y si no va, mañana voy a tirarle una llamada de atención porque está de buen tamaño eso. Tiene que ir ya, por favor. Me dice, porfa, me manda un mensajito, por favor, doctor, para confirmar. Gracias, chacho. Ya, entonces, ¿qué pasa si yo les digo, tiene una paciente, mujer, 20 años, con abortos repetidos, que ha entrado por psicosis? Está, ha ido al psiquiátrico y lo han metido por psicosis y tiene eh, autoanticuerpos Smith negativos. ¿Podemos descartar lupus? ¿Sí o no? ¿Cómo es la cosa? Porque según el anticuerpo SM es súper específico. O sea, si te sale ese autoanticuerpo, ya es fija que tiene lupus, digamos. Pero nos ha salido SM negativo. ¿Cómo es? Podemos ya decir, no, no es lupus. ¿Cómo es? ¿Qué dice? ¿Qué significa que es altamente sensible, eh, pero poco específico? O poco específico, pero altamente sensible. Aquí tiene que acompañar esa pregunta. Sensible y específico. ¿Cómo es? ¿Qué significa que sea una prueba de laboratorio cualquiera, altamente sensible y poco específica o altamente específica y poco sensible? ¿Qué significará esto? ¿Alguna idea? Nada. Más o menos básico. Altamente sensible es que si sale es casi fija. O sea, eh, perdón, altamente específica es si sale positiva es casi fija que es eso. Pero poco sensible es que no lo detecta. O sea, la sensibilidad es la capacidad de detectar esto, si hay o no hay. Entonces, esta prueba de SM es altamente específica, pero poco sensible. ¿Qué quiere decir eso? Que si te sale es fija que es lupus, pero es poco sensible, no capta, no capta bien esto. Entonces ¿qué quiere decir eso? Puede ser casi 100% específica, o sea, si te sale es fija que es lupus, pero está siendo muy poco sensible porque solo se detecta en cuanto en 20 a 30% de los casos, ¿no ve? Entonces, ese es un gran problema eh, con esta prueba. Oscar, Gustavo, dime. Doctor, era al revés. Cuando es sensible es que confirma la enfermedad y cuando es especificidad es que es negativo, doctor, la enfermedad. ¿Cómo dices? A ver, Cuando es la más sensible, perdón, doctor, sensible, sensible a sensibilidad, qué se refiere. sensibilidad se refiere, doctora, cuando la prueba es así,
es mayor, es sensible, es que la enfermedad está presente. Y cuando es especificidad, es cuando la prueba realmente es negativa. No. Específica es si tienes varias enfermedades. Es específica para esta enfermedad, pero la sensibilidad es cuánto de probabilidad tiene de captar esa especificidad. Por ejemplo, si tú tienes, a ver, lo que habíamos visto al principio de las clases, eh, el PSA, el antígeno específico prostático, es altamente sensible, pero es poco específico. ¿Qué quiere decir eso? Oscar Gustavo, alguien ha escrito, creo, no sabe qué ha puesto. La sensibilidad es la capacidad de la prueba para detectar la enfermedad en sujetos enfermos. La especialidad nos indica la capacidad de nuestro estimador para dar como casos negativos. No. O sea, como casos negativo o positivo. O sea, la sensibilidad es la capacidad de captar si es o no. Y la especificidad es si es específica esa enfermedad. Por ejemplo, PSA. ¿Por qué digo que es altamente sensible pero poco específica? ¿Por qué digo esto? El antígeno prostático específico. ¿Por qué digo es altamente sensible pero poco específica? ¿Para qué te puede servir que esté elevado el PSA? Si está elevado el antígeno específico prostático, hemos dicho que podría estar elevado en qué enfermedades. Hiperplasia prostática, cáncer de próstata, tacto rectal si le han hecho 24 a 48 horas, si ha tenido 24 a 48 horas relaciones sexuales, se ha montado en bicicleta, en moto o en caballo, igual 24 a 48 horas antes, se eleva. ¿Esa prueba es específica, muy específica de alguna o no es muy específica? ¿Cómo es? ¿Cómo es específica de alguna de esas enfermedades? ¿Sí o no? No, pero es altamente sensible. Cuando sacamos la sangre, centrifugamos, fija que vamos a detectar el antígeno específico prostático. O sea, es fija, no se nos va a ir. Entonces, o sea, sí, sí va a salir sí o sí. Entonces, cuando es al revés, altamente sensible, o sea, bueno, ahorita es altamente sensible, se capta y es poco específica, es el ejemplo del PSA. Ahora al revés, es altamente específica, pero poco sensible. Altamente específica es que puedes decir es hiperplasia prostática, cáncer de próstata, prostatitis. Es altamente específica. Ahora, por una biopsia. Un paciente tiene PSA elevado y decidimos hacer biopsias de próstata transrectales. O sea, tomamos pedazos de la biopsia y vamos a ver al microscopio. En el microscopio, el diagnóstico histopatológico es, es altamente sensible o poco sensible. Es altamente específica o poco específica el diagnóstico. Como es al ver al microscopio, está elevado el PSA, ¿no? Hemos dicho por sangre, el PSA como que no es específico, porque puede ser esto, ¿no? Ahora, por biopsia, ¿es o no es específico? Sería específico, doctor. Sería específico. Pero la biopsia transrectal es o no sensible, es altamente sensible, sí o no. ¿Cómo es? ¿Qué pasa? Si se acuerdan de anatomía de la próstata, tiene dos lóbulos, etcétera, etcétera. Las biopsias transrectales son como trucuts, son disparos, digamos, ¿no? Y un tubito saca. Y sacamos sextantes, o sea, tres tubitos de un lóbulo y tres tubitos del otro, hacia la de Dios. ¿Será que puede ser que en una disparada de esas agarre cáncer o tal vez no, ¿no ve? Porque el cáncer no es todita la bola, toda la próstata no tiene cáncer, generalmente empieza en un lugar. Entonces, ¿será que es muy sensible para cáncer la biopsia transrectal? ¿Cómo es?
¿Es sensible o no? No, doctor. No, porque no capta. Pero si le pegamos al cáncer el diagnóstico histopatológico, ¿es específico o no es específico? Como así en la disparada, digamos. Por suerte, pum, agarramos el pedazo de cáncer y lo vemos al microscopio. ¿Es específico o no es específico? ¿Cómo es? Sí es específico, doctor. Exacto. Entonces, quiero que quede claro eso, porque va a estar en el examen. La sensibilidad y la especificidad, porque además esto se aplica y vamos a ver en inmunohistoquímica y vamos a ver en el tema de infecciones y vamos a ver en el tema de cáncer. Entonces, no está exactamente mal lo que ha escrito su compañero, pero hay que entenderle, o sea, más facilito es entenderle como eso. Específico es esto y sensible es la capacidad de poder detectar eso. Si no tiene la capacidad de detectar, no es sensible. Pero si al captar algo es sí o sí de algo, es específico. Eso tiene que estar bien claro. Entonces, ahorita hemos tenido un ejemplo de PSA. En sangre es poco específica, pero muy sensible. En biopsia, para el cáncer de próstata, hiperplasia o prostatitis, es muy específico, pero es poco sensible, porque tendría, o a menos de que saques, no sé, 18, o sea, 9 y 9, ¿no? Cuantas más saques, si sacas 9 de un lado, 9 del otro, sí. En Bolivia hacen 6 y 6. En otros países, en México, por ejemplo, en el hospital, ya como era poco sensible, le metían 9 de un lado, 9 del otro, para que sea más, aumente la sensibilidad. Entonces, ya que nos hemos dado mucha vuelta en eso, el anticuerpo SM, el Smith autoanticuerpo, en el lupus es sumamente específico, pero no es muy sensible porque detecta posibilidad en el 20 a 30% de los casos. Anticuerpos antifosfolipídicos también se pueden detectar en el 20 a 40% de los casos y esto nos puede dar falsos positivos con la sífilis. ¿Por qué? Porque las enfermedades, lo que nosotros usamos para detectar sífilis, aunque ya es poco probable que haya sífilis, ¿no? O sea, porque tenemos antibióticos, ya no, ya en historia nomás ya vemos todas esas lesiones que se daban en la sífilis cuando no teníamos antibióticos. Actualmente es muy fácil diagnosticar sífilis y tratar también sífilis. Entonces, pero nos pueden dar falsos positivos en pacientes con sífilis. O sea, los autoanticuerpos antifosfolípidos pueden ser positivos en el 20 a 40% y esto nos puede dar falsos positivos en pacientes con sífilis. Entonces, este anticuerpo antifosfolípido también nos ayuda, pero también tenemos que tomar en cuenta que puede ser positivo en pacientes con sífilis. El interferón 1, anormalmente elevado en el lupus, se correlaciona con la gravedad de la enfermedad. Esto está tomándose para el pronóstico de la enfermedad, es decir, no para diagnóstico, no porque te digas, se eleva el interferón 1, ya tiene lupus, ya sabemos que no. Pero cuando ya has diagnosticado que tiene lupus, el hecho de que esto esté elevado nos dice que va a ir mal, que no va a funcionar bien tus corticoides, que no va a funcionar tus inmunomoduladores, que se va a morir el paciente. Entonces, y cuando está bajo esto, nos dice que probablemente va a ir mejor la cosa. El tiempo de tromboplastina parcial. Ya hemos visto que otro mecanismo de lesiones que lesionen el vaso, los vasos endoteliales y eso produzca trombosis y eso produzca, ¿cómo se llama? Isquemia y necrosis. Pero además hay los anticuerpos también producen un efecto como de anticoagulante lúpico, ¿no? Entonces, esto se contrarresta un poco, ¿no? Entonces, podría ser que no estemos viendo lo real cuando estemos viendo un laboratorio de sangre, o sea, con lo convencional, ¿no? Glóbulos rojos, blancos, tromboplastina, TTP, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Puede haber células del LE, o sea, del lupus eritematoso? Sí. Así tienen
podrían ser, no es un poco más específicas, pero no son tan sensibles encontrarlas estas células. Son cualquier célula fagocitada que engulle un núcleo desnaturalizado, o sea, destruido. Y esto se puede detectar en sangre o en derrames, ¿no? Entonces, esto más para la parte citopatológica, o sea, me mandan una biopsia, una aspiración y lo vemos al microscopio por citología y vemos células LE. ¿Cuáles son células LE? Del lupus eritematoso sistémico, que es simplemente que un fagocito se ha comido un núcleo de una célula que ha sido destruida por una enfermedad autoinmunitaria, o sea, unos autoanticuerpos. Pero ojo, quisiéramos que en medicina 1 más 1 sea igual a 2, ¿no? Lamentablemente, también se puede ver esto en otras enfermedades que no son lupus eritematoso sistémico, que son otras enfermedades autoinmunitarias, y también se puede ver estas células LE en otras enfermedades que ni siquiera son autoinmunes. O sea que tampoco es el que les diga, he visto un macrófago que se ha comido un núcleo, es igual a lupus eritematoso, tampoco es así jala la cosa. Bueno, otra cosa que es, o sea, tiene características, pero no es patognomónico, es el eritema de alas de mariposa que habíamos visto. También se puede asociar a derrame pleurítico, fotosensibilidad, artritis no deformante, fiebre de origen desconocido, hematuria, porque obviamente esta enfermedad afecta varios órganos, en especial el riñón, pero también en segundo lugar puede ser las articulaciones, el pulmón, y por eso es que te dan estas cosas. Antiguamente, cuando no teníamos tratamiento, o sea, no sabíamos ni por qué se daba y demás, y era letal, te morías con lupus eritematoso sistémico. Actualmente, como ya conocemos harto de su patogenia, en general tiene una supervivencia del 90% a los 5 años, o sea, una súper buena supervivencia, ¿no? Si siguen los controles, los tratamientos, etcétera. Es una enfermedad cara, ¿no? O sea, y que tiene que seguir un control bien estricto. Entonces, si tenemos todos esos controles, pues tiene una supervivencia del 90% a los 5 años, es altísimo. 80% a los 10 años. O sea, obviamente que la curva o sea, no vas a vivir todo lo que hubieras tenido que vivir sin esa enfermedad, pero es aceptable, digamos, esto con los tratamientos. Aquí van a ver esta tabla 6.9, es la que les decía, ¿no? Que por lo menos tiene que tener un criterio laboratorial o clínico de los 4. O sea, ahí se explica, ¿no? Cuánto tiene que tener 4 criterios. O sea, si tienes 4 criterios, o sea, 4 cosas que son del lupus, pero en esos 4 hay tiene que haber un laboratorial o clínico. ¿Qué quiere decir eso? ¿Alguien entiende cómo se entiende esto? Para diagnosticar lupus tienes que tener 4 criterios, pero al menos uno debe ser laboratorial o clínico. ¿Cómo entienden esto? ¿Cómo es? ¿Cómo es nada? Juan Nicolás. Nicolás, sí. ¿Cómo es, Juan? Que ¿Cómo es la necesitaríamos cosa? sí o sí la confirmación de un laboratorio en este caso, doctor, para diagnosticar la enfermedad. Es decir, podríamos tener ANCA, ANA, antifosfolípidos y, no sé, proteinuria. ¿Cómo es la cosa? ¿Ya es lupus por tener las 4? ¿Cómo es la cosa? No, doctor, debería haber otros signos, sintomatología. O sea, si tienes, digamos, eritema en alas de mariposa, ANCA, ANA y proteinuria o antifosfolípidos, ya, jala. O al revés, digamos, tienes eritema de mariposa, tienes proteinuria, tienes astralgias y tuvieras, digamos, derrame pleural. Tienes 4 cosas que pueden ser de lupus, pero son puro clínica, no jala. Entonces tienes que tener
unas 3 de esas, más digamos un ANCA, digamos, ¿no? Y ante la duda, pues lo que les había dicho, ¿no? Hay que hacer bueno, de todas maneras, aunque tengas duda o no, vas a dar el tratamiento y eso va a servir como prueba diagnóstica terapéutica, ¿no ven? Bueno, eso es lo más concreto, lo más resumido, lo más importante del lupus eritematoso sistémico. Porque, bueno, igual es aconsejable que lean el libro, pero les va a dar un ataque cardíaco si un día antes pretenden o una semana antes pretenden estudiar para el examen del libro, pero es importante que lean el libro y que si hay alguna duda, pues me la hagan saber. Otra enfermedad que es autoinmune y que suena a lupus eritematoso es el lupus eritematoso discoide, que ya habíamos hablado que eso se da más en piel, pero que en cualquier momento un lupus eritematoso discoide se puede convertir en un sistémico, ¿eh? Entonces, las manifestaciones sistémicas en este caso son infrecuentes y las manifestaciones son en piel, eritema, que quiere decir que es enrojecimiento, edema, descamación, también hay con una lupa, si ven los dermas, hay tapones foliculares. ¿A qué se debe en general? Obviamente a autoanticuerpos, pero si es en piel, es en la unión dermoepidérmica, se encuentra CE3, ¿no? O sea, también participa generalmente el complemento. 5 a 10% tiene manifestaciones sistémicas, es decir, muy poco probable es que un lupus eritematoso discoide se convierta en un sistémico. También hay otro lupus, el lupus eritematoso cutáneo subagudo. No es muy común, no es muy hablado. Es como decir un intermedio entre el lupus eritematoso sistémico y el lupus discoide. El discoide también se llama corónico, ¿no? El de la piel. Entonces, en medio está este. O sea, ¿qué quiere decir este? Este tiene algunas manifestaciones sistémicas, ¿no? Tiene exantema, tiende a ser generalizado, superficial y no cicatrizal. O sea, el lupus eritematoso discoide generalmente es bien localizado en algunas partes de la piel, pero este puede generalizarse, o sea, puede estar en toda la piel. Y generalmente se asocia con un tipo de HLA, el HLA-DR3, ¿ya? Ya sabemos que es el HLA, es el complejo mayor de compatibilidad, pero que es específico de los. Ay, chingada madre. Espérenme. Ah, no, ya. Me le modelo. Específico de los leucocitos, ¿no? Lupus eritematoso inducido por fármacos, lo que les había dicho así muy superficialmente en las anteriores clases, ¿no? Esto lo chistoso es que puede producir el lupus, pero lo quitas el medicamento y ya no te da las manifestaciones de lupus. Pero en algunas ocasiones es como que, disculpen un cachito. Doctor, ¿cómo está? Hola. ¿Qué novedades? Ya. No, no, no. Pero, pero a ver, eso no han ni coordinado conmigo. Y generalmente además le dicen al doctor Pardo y a veces de favor les hacemos así. No, no pueden dejarlo para nada. O sea, no se viene a dejar aquí al paciente con nada. Ya lo han admitido en ginecología. Entonces, el inducido por fármacos les retiene el fármaco y puede incluso quedarse, ¿no? La enfermedad. Hola, 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 hola. Doctor, no se puede quedar, nosotros no tenemos camas, estamos saturadísimos, vamos a colaborarles con las interconsultas, todo lo que necesiten, pero, ay, hola, 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 ya, ya no hay problema,
Pero hágase poner el Wi-Fi, tenemos Wi-Fi ahí ya. Doc, ¿cómo es la cosa? A ver, no se va a quedar, no se va a quedar el paciente, vamos a colaborarles en lo que se pueda con interconsultas y demás. Y no me ha llamado ni siquiera el doctor Pardo ni nada, o sea, como para decir nada, de nada. Entonces, no se hacen esas cosas. ¿Y qué están en la ambulancia? ¿O cómo están ahí? No. Ya, por eso. ¿Y quién? Consígamelo el nombre también de quién estás refiriendo eso así tan alevosamente. Víctor Ramírez. Ya, doctor. Dígale que ha hablado conmigo, que no lo vamos a aceptar y que yo le estoy llamando al doctor, le estoy comunicando al doctor Pardo que ese doctor L. Ramírez está haciendo que son CES. Eso díganle, por favor. Ya. Sí, sí, exactamente. Exacto. Sí, no, pues, o sea, ese debe ser nuevo, no sé, a ver. Ya, gracias, Doc, me dice cualquier cosa, por favor. Ya, chao. Ya. Entonces, aquí algo característico es que también el factor de necrosis, el antifactor de necrosis tumoral está elevadito, ¿no? Pero ninguno de estos es, como siempre hemos dicho, ¿no? O sea, sale HLA de 3 y no es que sea un lupus eh, X o Y o un anti-TNF igual X o Y, ¿no? O sea, esa es la macana de esta enfermedad, o sea, no, y en medicina así no es la cosa, ¿no? No es uno más uno igual a dos. Síndrome de Sjögren. Este siempre me gusta porque tengo muchas anécdotas con este síndrome de Sjögren. A ver, ¿qué han visto en semiología? ¿Qué tienen idea del síndrome de Sjögren? ¿Qué idea tienen? ¿Alguna idea? ¿Qué es el síndrome de Sjögren? ¿Cómo es? ¿Alguna idea o no hay? No hay ideas. Porque están fallucando a sus semios. Incluso le voy a decir al doctor, ¿cómo es? El doctor Zavala, no sé qué está pasando, porque tenemos grandes maestras como el doctor Reinaga en semio, que ha sido hasta mi docente, y ahora no sé por qué pasa. Antes así estaba la cosa de semio y de farmaco y todo, y ahora medio que falluqueamos, no sé. ¿Qué es, qué es el síndrome de Sjögren? ¿O de qué se trata el síndrome de Sjögren? Es Nada, una ni idea. enfermedad autoinmune, doctor. Sí está en el cuadrito del autoinmune, pero ¿qué te da generalmente? ¿A qué ataca? ¿A qué órgano? Ojos y boca seca, doctor. A las Ya. glándulas. Sí, glándulas en general, pero es muy frecuente que sea, como dice Oscar, a las glándulas lagrimales y a las glándulas salivales. Esto a mí me ha hecho dar cuenta de varias cosas a lo largo de mi carrera docente, si vamos a decir así. Resulta que cuando yo llegué al 2010 aquí, me he dedicado también mucho a la parte de docencia en las universidades privadas y obviamente está también en la San Simón. Y me acuerdo que una vez me han llamado para un examen de grado. ¿Alguien sabe qué es un examen de grado dentro de las facultades de medicina y demás? ¿Alguien sabe qué es esto? Un examen de grado. ¿Alguna idea? Exacto. ¿Cuál es la modalidad de titulación de la facultad de medicina? ¿Cómo es? ¿Alguien sabe? De nuestra facultad, de la San Simón. O sea, ¿cómo te gradúas? Nada. No saben ni cómo se van a Así, graduar. ¿verdad? Sí, pero no es válida. O sea, estábamos fumando. Modalidad de titulación, haces tu internado. En otras facultades de la UPAL, de la Unifrance, de la que se llama la Univalle y demás, todas hacen internado, ¿no? Pero no por eso ya te has graduado. Hay el examen de grado, muy temido examen de grado. Como dice María, es un examen que, terminando ¿cómo se llama? Tu internado,
ya programas, digamos. No es así al día siguiente, sino que te dan fechas, así un mes, 2 meses, 3 meses, o sea, juntan varios y van y tienes que dar un examen de grado. Ese examen de grado generalmente son en clínicas, en hospitales de primer, segundo, de segundo nivel, así, donde se supone que te dicen, ya, 2 días antes te dicen, vas a ir al hospital X o a la clínica X, tal día. Y ese día te dan una media hora para que hagas una historia clínica de un paciente cualquiera. Y esa historia clínica la defiendes ante un tribunal. Defiendes por qué, cómo has hecho tu historia clínica, todo eso, y después te dan, la historia clínica creo que vale como 60%. Ay, ay, ay. Espérenme un minutito. Doctor, ¿cómo es? Hola, hola, hola. ¿Cómo es, doc? Hola. Hola, hola. Ay, ya hemos dado las órdenes que se resuelvan. Entonces, creo que vale harto, ¿no? La historia clínica, 60%. Y luego es las preguntas o sea, de toda tu carrera, pero que más va por el diagnóstico, ¿no? Y es bien temido, ¿no? Por los estudiantes de otras universidades, digamos, ¿no? A mí me ha tocado ir de las dos caras de la moneda. O sea, ¿quiénes son los jurados? ¿Quiénes creen que son los jurados para ir a tomar este examen? ¿Quiénes creen? O sea, ¿quiénes son los que califican esto? A la UPAL, a la Unifrancia, a la Univalle, a todas esas, a la UNITEP, así. ¿De dónde creen que sacan los jurados? ¿Cómo es? ¿Ideas? ¿De dónde salen los jurados? Nada, ni idea. Por lo menos así por... Si fuera así, como hemos cuestionado por muchos años la calidad de enseñanza que dan a las universidades privadas, como que no le creeríamos, ¿no? O sea, porque sus propios docentes capaz les ponen notas, son más buenitos o así. ¿Hola? Ah. Entonces, para que sea algo más imparcial y la cosa, ¿de dónde ustedes sacarían eh, jurados para tomarles estos exámenes a estos chicos? ¿De dónde sacarían? ¿De San Simón? Más o menos va por ahí, del colegio médico. Pero el colegio médico, cuando le llega la invitación, nos pasa a nosotros, a la San Simón, para que nosotros deleguemos docentes. Hola, hola, doctor. Hola, hola. Sí. No, 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 o sea, no está ordenando, no está ordenando el doctor Pardo ni nada, o sea, yo estoy ordenando como director del gastro que no, y usted con el criterio que tiene, no lo vamos a recibir porque no tenemos cama y tampoco tenemos cómo recibirlo y vamos a hacer las interconsultas normales. Yo ahorita voy a intentar comunicarme con el doctor Pardo para que se resuelva eso, pero no es que el doctor Pardo está ordenando o no, yo estoy ordenando que no va a entrar porque no tenemos camas. Hola, hola. Sí. Bueno, pues ellos estarán haciendo una negligencia porque si pasa cualquier cosa está bajo su intuición de ellos. Y ya, a ver, voy a intentar ahorita, Doc. Entiendo, entiendo. Es puerperio, ¿no ve? Es puerperio y ¿qué más? Ya, ya, doctor. Claro, pero es que nosotros tampoco tenemos la infraestructura ni las cosas para esto de aquí. O sea, podemos, como siempre, hacer la interconexión. Va a venir nadie, después va a ver y qué vamos a hacer.
Sí, entiendo perfectamente, doctor. No, entonces, yo, no es que el doctor Parr no, no dirige nuestro hospital. O sea, yo por cortesía le estaba llamando al doctor Pardo para decirle así, pero no, eso no es un requisito para que vaya. Entonces, si él quiere quedar sentado ahí, que se quede sentado toda la noche. Más rato igual le voy a llamar al doctor Pardo. Ahorita, doctor, voy a terminar un cachito, estoy en una conferencia, 10 minutitos y le voy a llamar, ¿ya? Ya, doctor. A ver, voy a intentar eso. Listo, gracias. Ya, entonces, yo he estado de los dos lados de la moneda. He estado como docente invitado de la San Simón y también he estado como docente de la UPAL, de la Unifrance y demás. Solo que aquí hay algo bien relativo. O sea, también eso hay que ser sincero. Los docentes de la San Simón o los que van delegados del colegio médico, ¿creen que van con buena actitud hacia las universidades privadas o mala actitud? ¿Con qué creen ustedes? O sea, ¿van a matar o van a ser buenitos o van a ser así legales en su examen? ¿Qué creen? Legales, ¿Qué les doctor. late? Yo creo que depende del criterio del doctor. Algunos En imparciales y otros. general, hasta hace años era, voy a preguntar cuántos folículos pilosos tiene. Sí. Siempre hemos tenido esa rivalidad, ¿no? Creo que ahora no tanto, pero en mis épocas era así como que, uy, no, les voy a sacar la mugre, pinches güeyes no saben, así, eh, cosas así. Entonces, eso hacía que el pobre estudiante porque estudia en otra universidad, como que le preguntaban tan cosas que imposible de responder, que pucha, o sea, aunque sea buen médico, ¿no? O ha estudiado, ¿no? Lo aplazaban. Lo que hacía que contrarreste con qué, digamos, sus docentes de su propia universidad, ¿qué creen que le preguntaba? ¿Qué color es el cabello del paciente? Entonces, era medio chistosa esa defensa porque, o sea, por un lado, pucha, sí, los dos de la San Simón, ¿cuántos folículos pilosos tienes, creo, no? O sea, ¿cuántas células, cuántas neuronas existen en el cerebro, digamos así, ¿no? O sea, así, a matar, y el de la UPAL, digamos, ¿qué color de piel tiene tu paciente? ¿No? O sea, como para que 50-50, ¿no? Este le pone 100 y este 20 y ahí van, digamos, ¿no? Entonces era muy así como que, no era muy lógica esa, no calificaba si era buen o mal médico y si podía actuar. Les digo porque además lo he vivido con mi esposa hace 12 años, no, hace 10 años, porque ella estudiaba en una universidad privada. Y pues, para empezar, ahí echa la ley, echa la trampa. O sea, les decían qué hospital 2 días antes o qué clínica. ¿Qué harían ustedes al respecto? ¿Se quedan estudiando sus libros o van al hospital? Si sabes que vas a ir al hospital X, ¿cómo es? ¿Qué harían ustedes? Tienen un examen de grado, ya saben que es la clínica. eh, eh, 2 días antes, ya sabes. ¿Qué harías? ¿Te quedas estudiando tus libros o vas? Hola, hola, hola. Sí, dígame. Dime. Sí, solo la hoja de referencia, nada más. Hay un formato, una hojita, exacto. Y hay que ponerle, si es emergencia, mejor, pero la macana es que no tenemos cama y demás. Pero igual, si es emergencia, como sea, vemos qué hacer. Hay que poner en la hoja de referencia emergencia, gas, Instituto de Astrología, hemorragia activa, ponle algo así, ¿no? Listo, cualquier cosa me dices. Listo, chao, chao. Uno de mis ex estudiantes. Pensé que era el desmadre de ahorita, por eso he contestado, si no, no voy a contestar. Entonces, obviamente vas. ¿Y vas para qué, Pedro? ¿Así a ir nomás o qué? ¿Irías a la clínica para qué irías? ¿Solo para saber el camino y llegar más rápido? ¿O cómo? Digan, ¿qué harían? ¿O no harían nada?
Como es nada, van por saber solo el camino. Exacto. Primero que nada voy a decir, esta clínica, ¿qué ve más? Ve neuro, ve gineco, ve cirugía general, ¿qué chingados ve? Y obviamente que vas a querer entrar y vas a decir, pucha, ¿qué pacientes tiene? Ah, hay puerperio, hay cesárea, hay apéndice, hay esto, hay el otro. Y obvio que vas a tu casa y vas a leer prostatitis, no ve. Pero estos peines van más allá. ¿Qué creen que hacen antes ahí? Si tu examen, si tu historia clínica vale 60%, ¿qué harían ustedes? ¿Cómo es? ¿O no harían nada? ¿Van y chequean nomás o cómo es la cosa? Vale 60% y tienes 30 minutos para hacer tu historia así linda, hermosa. Exacto, María. Una historia clínica de cada paciente. Así le meten así toda la noche y hacen así. Y está bien, y se van a su casa y tal vez se la memorizan. Pero a veces van más allá todavía de eso. ¿Qué creen que hacen? ¿Se consigue el Abracadabra. paciente? No, o sea que entre así a propósito, sino que abracadabra, agarran y la historia clínica hecha ya la presenta. Pero yo sabía eso, pues, porque mi esposa y sus compañeros estaban nescos. Yo sabía, entonces, yo no le tiraba mucha bola a la historia clínica, porque esa historia podría estar bien hecha, hasta con una letra impecable, me la entregaban. Y yo, pucha, qué buena letra tienes, y no has tenido ningún nervio en hacer tu historia clínica. Yo le iba más a la parte clínica. Y lamentablemente tocó una de las estudiantes, la mejor estudiante de la UPAL, supuestamente, la más cumplida, bla, 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 todo. Su historia clínica full, bien hecha. Pero mala suerte, esa clínica atendía mucho vesícula apéndice, entonces era casi de vesícula apéndice, pero justo ese día entró una paciente con sensación de ojo seco, de 22 años de edad, mujer, todo chingón, así linda, pero no tenía diagnóstico. O sea, desde ahí nomás decía esto y esto y el otro. Entonces, las hicieron bolsa todos, hasta sus docentes y los docentes de la San Simón. ¿Por qué? Porque aunque esté linda su historia clínica, la historia clínica sirve para diagnóstico. Y si no tienes diagnóstico, no tiene sentido. Pero era la mejor estudiante. La macana es que no le tocó nada de sus otros compañeros, que era facilito. O sea, era apendicitis, colecistitis, pancreatitis, gastritis. No daba, era algo nuevo para él, o no común. Entonces, yo que la vi que estaba así, que le pedimos que haga la exploración física y tenía hasta diapasón, tenía de todo, toda la cosa traído, ¿sí? Tenía hasta un Leadman que para mí era novedad, o sea, un estetoscopio que tenía como una especie de cuadradito y ahí grababas, era digital incluso, o sea, grababas los sonidos, o sea, excelente material, todo. Y la hacen bolsa, ¿cómo no vas a saber qué es que el otro? Y les digo, a ver, tranquilos, tranquilos, tranquilos. Vamos a darle una oportunidad, porque el hecho de que ahorita le estamos calificando la memoria y le ha salido mal, ¿por qué no atrae su historia de memoria? ¿No? Y le digo, le doy una chance más, doctorita. Y yo le voy a calificar y vamos a proseguir con el examen, pero vaya y explore la glándula lagrimal, le digo, porque esta paciente tendría un síndrome de Sjögren. Yo le he dicho, vaya y explore la glándula lagrimal. Es por eso que a mis estudiantes y en las clases teóricas, y cuando eran presenciales y en las prácticas igual, siempre les he hecho esta prueba. Señálense hasta contar 3 la glándula lagrimal. 1, 2, 3, les digo. Y el 70% se señala dónde creen. Aquí. Esto no es que sucede en la UPAL, en la Univalle, en la San Simón, en Cochabamba. Lo he probado en algún curso que he dado en la UNAM, en la Universidad Autónoma de México, y genera la misma conflicto cognitivo. Aquí me han invitado a una charla igual en la Universidad Federal de Bahía, en Brasil, y les he hecho el mismo experimento, y mucha gente se señala aquí. Sin ir lejos, en el gastro, cuando he dado una charla a los gastroenterólogos, a mis colegas y demás, una charla de qué? De razonamiento clínico. O sea, mi punto era que no hay que enseñarles de memoria a los estudiantes porque después se les olvida
y mi punto de prueba era que se señala en la glándula lagrimal. Muchos de mis gastros no se han querido señalar la glándula lagrimal, no han querido, les he dicho, sí o sí tienen que señalarse. Y muchos gastroenterólogos de experiencia, con años de experiencia, creo que solo saben dónde está el esófago y el estómago, porque igual se han señalado aquí. Lo que prueba mi punto de que estamos sonceando al dar clases así enciclopédicas memorísticas. Le digo a la doctora, explore la glándula lagrimal, y no sabía dónde chingada estaba la glándula. Y ahí todos, le han hecho bolsa, y la doctora, es que, porque, y no es que tal vez no era mala la doctora, o sea, no era, y era la buena alumna de su curso, y demás, le tocó mala suerte, porque le tocó mala suerte en función. Entonces, yo dije que esos exámenes de grado no tienen que ser memorísticos enciclopédicos. O sea, estamos otra vez pateando oxígeno. Y empezó el es que, ¿y por qué? Y hasta se rayó, se enojó, y le digo, pero doctor, usted ha sido mi docente de semiología, nunca me ha dicho dónde está la glándula lagrimal a uno de sus jurados. Y yo le dije, ¿sabes qué? No te enojes, o sea, yo sé que te ha tocado ser muy buena memorizando, pero razonando clínicamente, tal vez no. Entonces, no sabía ni dónde estaba la glándula lagrimal. Y ahí pues empecé a preguntar, ¿cuánta gente sabe dónde está la glándula lagrimal? En general, no mucha gente lo sabe. ¿Cuánta gente, estudiante de medicina, sabe dónde está la glándula lagrimal? Resultado que tampoco mucha gente lo sabe. ¿Cuánta gente especialista, bueno, en otros países también he hecho lo mismo, cuánta gente especialista en algo sabe dónde está la glándula lagrimal? Hagan a ver el ejercicio con sus docentes que no sean de semio, ¿no? Obviamente, yo creo que los de semio deberían saberlo, ¿eh? Y los de anato también, ¿no? Pero a ver, hagan esa prueba, a ver cómo les sale, es tremendamente impactante. Y era un síndrome de Sjögren, que como ustedes han mencionado bien, es una enfermedad autoinmune que destruye las glándulas y en general tiene afinidad por las glándulas lagrimales o las glándulas salivales o a la vez las dos, ¿no? Las dos. Y esto es más frecuente, no tanto ya en personas jóvenes como el lupus y demás, sino 50, 60 años. Hay algunas veces donde te puedes confundir con síndrome de Sjögren y en realidad es otra enfermedad, no es autoinmune, pero produce destrucción de las glándulas lagrimales como el virus linfotrófico, el VIH, en hepatitis C también te puede dar esto, pero no es una enfermedad autoinmune, sino que te da esa respuesta similar. Tú mejoras estas enfermedades y se quita. En la otra no se quita. Síntomas y signos que hay aquí: visión borrosa, quemazón, está mal escrito aquí, prurito, o sea, escozor, dificultad al tragar, también por obvias razones, reducción de la capacidad gustativa, aumento de la glándula parótida, o sea, quiere compensarse, hiperplasia, o sea, se aumenta el tamaño. Puede sonar contradictorio, ¿no? Pero en un intento de adaptación se hace grande la parótida. Epistaxis, obviamente, porque hay resequedad, ¿no? Nasal, bronquitis, neumonitis, lo propio. Y también puede haber manifestaciones extraglandulares, que es lo que tememos, ¿no? Eso es más peligro, más fregado, ¿no? Cuando tenemos una fibrosis pulmonar difusa y también puede afectar a los nervios y se da como una neuropatía periférica. Y obvio, también manifestaciones extraglandulares pueden ser afectaciones al glomérulo, ¿no? Pero es raro, no es tan frecuente como el lupus, ¿no? Y algo que nos estamos olvidando aquí es quiénes son los que destruyen las glándulas, o sea, cuál es la patogenia de eso. Los linfocitos colaboradores van contra las glándulas y esto puede, o sea, no van directamente, sino que inducen una respuesta inflamatoria y la respuesta inflamatoria destruye las glándulas y esto a la vez se repara con fibrosis. Puede haber antes de que te dé este síndrome de Sjögren una historia de que has tenido una infección viral, sí. Es muy común que te digan que tuviste una enfermedad viral que desencadena esto. No es la causa, ojo, pero desencadena. Puede ser también primaria sin asociación a otras enfermedades autoinmunes. O sea, puede ser primaria
y eso se considera que es solo las glándulas y punto. Pero también, si tienes lupus, te puede dar Sjögren, o sea, puede estar asociada a una tiroiditis de Hashimoto, a un lupus eritematoso-sistémico, una polarteritis nodosa, a esclerodermia, a vasculitis, a enfermedad del tejido conjuntivo. Entonces, te puede dar solo como resequedad del ojo y las glándulas salivales, o en conjunto con ya tenías lupus y además te ha dado esto. Entonces, no sé si hay dudas, observaciones al respecto. Bueno, si no hay más dudas, preguntas, nos vemos la siguiente clase, chicos. Chao, chao. Hagan el ejercicio. A ver si pueden. Si no pueden con sus docentes, con sus cuates, compañeros de que no sean mis estudiantes, porque ya les he hecho de práctica. Eso ya saben dónde está eso. Entonces no valen, ¿eh? Bueno, si no hay dudas, preguntas, nos vemos la siguiente clase, chicos. Chao, chao. Dime. ¿Los qué? Sí, ahorita lo voy a subir ahorita. Es que algunos errores ortográficos sabía que quería corregirlos, pero cada vez no me da tiempo, me da flojera y así lo voy a subir nomás ya. Hasta mañana les mando en el claro, por favor. Ya. Bueno, si no hay más dudas, preguntas, nos vemos, chicos. Chao, chao.